Este supuesto apóstol del Señor, autonombrado ángel del Apocalipsis, fue el culpable de abusar de cientos, tal vez miles de mujeres y niñas. Jamás imaginé que en el lugar en donde yo me sentía más segura era en donde nos iban a pasar las cosas más aterradoras. Estas fueron las palabras de una mujer víctima de abuso al referirse a una famosa iglesia pentecostal que, según su sitio web, presumen tener 5 millones de miembros bautizados y 15,000 templos en 60 países. Así es, gente, no estamos hablando de cualquier organización religiosa. Algunos consideran a esta iglesia el fenómeno religioso más importante de los últimos 50 años. Sin embargo, detrás de sus puertas sagradas y sermones inspiradores, hay secretos y escándalos que han sacudido su fundación. Tanto así que en los últimos años su fama se ha debido más a los crímenes de sus líderes y a sus prácticas sectarias que a sus sermones y obras de caridad a la comunidad. Y es que, amigos, mientras el apóstol del Señor predicaba un mensaje celestial en sus sermones, lo que les hacía vivir a muchos de sus fieles era el mismo infierno. Se trata del caso de la iglesia La Luz del Mundo, aunque para muchos, más que luz, lo único que esta iglesia ha traído a sus vidas han sido oscuridad y tinieblas. Pero ¿cómo es que las atrocidades de este hombre llegaron tan lejos y qué fue lo que sucedió después? Aquí te cuento la historia. Todo comenzó un 6 de abril de 1926 en Guadalajara, Jalisco, México. Eusebio Joaquín González proclamó haber recibido una revelación divina. Dijo que Dios le había cambiado el nombre a Aarón y que además le pidió restaurar la iglesia primitiva fundada por Jesucristo. Eusebio se autoproclamó apóstol de Dios e inició la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, o simplemente la luz del mundo. La figura del apóstol dentro de esta organización es la más importante. Sin él no existe la iglesia, no hay doctrina, no hay enseñanza y no hay salvación. Los miembros creen que todo lo que tienen, como su trabajo, la comunidad o la salud, es gracias a que el apóstol ora por ellos. No hay nadie por encima de esta figura y cuestionar cualquier acción, palabra o idea de este hombre puede ser considerado pecado, porque sería como dudar de la decisión de Dios al elegirlo como el apóstol. Su mensaje de prosperidad hizo que la iglesia fuera creciendo rápidamente y en 1953 el gobernador de Jalisco le obsequió a la iglesia 14 hectáreas de terreno para que ahí pudieran construir su templo. A este lugar hoy se le conoce como la Hermosa Provincia y es habitado casi exclusivamente por miembros de la iglesia. Antes de su muerte, Eusebio dijo haber tenido otra visión del cielo que nombraba a su hijo Samuel Joaquín, de 27 años, como apóstol del Señor y ángel del Apocalipsis. Bueno, Eusebio murió a los 66 años y dejó a cargo de alrededor de 100 templos y 15,000 miembros a su hijo. El liderazgo de Samuel se centró en el crecimiento internacional de la iglesia, la cual se expandió a 50 países, y en la construcción de un templo nuevo dentro de la Hermosa Provincia. El edificio tardó 8 años en ser construido y se financió con ofrendas y mano de obra de los miembros. Y ojo, cuando digo ofrendas no me refiero al diezmo, porque los diezmos que da la gente en La Luz del Mundo son íntegros para el apóstol. Para todo lo demás pedían aportaciones especiales. A diferencia de su padre, Samuel, o el ángel del Apocalipsis, sí estuvo involucrado en escándalos durante su vida. Se decía que manipulaban y controlaban a la iglesia con métodos sectarios, pues se predicaba que todo el que no fuera parte de la luz del mundo estaba destinado a condenarse eternamente. Además, Samuel Joaquín llevaba una vida bastante extravagante, llena de gastos exagerados e innecesarios, como cuando compró un zoológico de animales exóticos en Texas. Aunque bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Nadie sabe si en realidad este ángel apocalíptico recibió alguna revelación en donde se le animaba a construir un arca. Pero en fin, al parecer era tanta la opulencia que muchos les apodaban la familia real y a sus hijos les llamaban príncipes. Y gente, esto es solo la punta del iceberg. Lo que sucedía a puertas cerradas era mucho más escalofriante y perverso. Samuel formó un grupo íntimo llamado Los Incondicionales. Estas eran personas dispuestas a lo que sea por él. Se enfocaba más en los jóvenes y los hacía firmar una carta que le daba el poder de controlar absolutamente todo de ellos, hasta con quién casarse. Imagínate, hubo a quienes se les avisaba solo con unos días de anticipación que tenían que casarse, y algunos de ellos ni siquiera sabían con quién se iban a casar. Terminaban descubriéndolo el día de su boda. Sin embargo, nadie dudaba de que Samuel Joaquín tenía la sabiduría de Dios para elegir, y eso era suficiente para obedecer ciegamente. Lo peor es que Samuel usaba a estos jóvenes incondicionales para su propio beneficio y su vida de y solo unas pocas víctimas valientes se atrevieron a levantar la voz. En los 90s, 5 mujeres anónimas y un hombre llamado Moisés Padilla presentaron una denuncia contra Samuel, acusándolo de violación. Lamentablemente el gobierno no actuó y el caso fue desestimado por la falta de evidencia, aunque muchos creen que esto se debía a sobornos que él hizo a gente del gobierno. El caso es que las víctimas no recibieron ningún tipo de apoyo, ni de otros líderes de la iglesia, ni de las autoridades. Por el contrario, a las víctimas
víctimas les arruinaron la vida. La iglesia las trató con hostilidad, las consideraron apóstatas y por si fuera poco, sufrieron el rechazo de sus propias familias, a quienes evidentemente les habían lavado el cerebro por completo. Amigos, este proceso de grooming y de abuso comenzaba desde la niñez de los miembros de la iglesia. Desde pequeños, sus padres les enseñaban que Samuel Joaquín era lo más importante de sus vidas y que servirle era la máxima bendición. Por su parte, el supuesto ángel del Apocalipsis tenía sus propias estrategias para abusar exitosamente de estas personas. Este hombre usaba a sus propias secretarias como agentes para buscar y preparar mentalmente a sus víctimas y desensibilizarlas a lo que venía. En muchos casos, cuando las jóvenes tenían alrededor de 14 años, las elegían para ser parte de un grupo privilegiado que podía servir al apóstol Samuel a la hora de la comida. De este grupo, elegían a las favoritas del apóstol y se les daba la tarea de entretenerlo, generalmente con bailes inocentes. Y entonces, después de esto, una vez más elegían a algunas de las jóvenes de este grupo privilegiado para pasarlas al siguiente nivel, a un grupo privado. Y aunque ellas creían que cada nivel les traería más bendiciones, es aquí donde empezó su verdadera pesadilla. Los bailes se tornaron más sexuales y les pedían que se quitaran la ropa y que practicaran actos sexuales entre ellas mientras las fotografiaban. Imagínate, les decían que eran privilegiadas, que lo que estaban haciendo era un acto espiritual que las acercaba más al apóstol y a Dios. Y lo más triste es que algunas estaban tan manipuladas desde niñas que sentían un amor y un respeto tan grande por el apóstol, de manera que sin titubear aceptaban hacer todo lo que les pedían. Después llegó el momento en que alguna de las secretarias les preguntaba: ¿estás agradecida con el apóstol? Sí, entonces debes demostrar tu agradecimiento con lo más preciado que tienes, y eso es tu vida. Después de que este hombre enfermo abusara de ellas, la secretaria tomaba un pañuelo para recoger la sangre y mostrársela a Samuel como señal de que las jóvenes eran vírgenes. Y es así como el apóstol Samuel Joaquín convertía a sus jóvenes víctimas en concubinas para usarlas cada vez que se le antojara. E incluso si estas jóvenes se llegaban a casar, él las seguía llamando para que les sirvieran. Este monstruo no tenía límites. Este viejo asqueroso y sus ayudantes les hacían creer a sus víctimas que el ser sus esclavos sexuales iba a ser la bendición más grande que podían recibir en su vida. Sin embargo, obviamente esto terminó siendo una maldición que las dejaría marcadas para siempre. En el 2014, a la edad de 77 años, Samuel Joaquín falleció de cáncer. La gente estaba triste y en pánico. La persona que les podía dar salvación ya no estaba. Pero su esperanza no moriría por mucho tiempo. Tan solo unos días después, el 14 de diciembre del 2014, a través de otra revelación de parte de Dios, anunciaron al siguiente apóstol del Señor y nuevo ángel del Apocalipsis, uno de los hijos menores de Samuel, Naasón Joaquín. Sigo sin entender la obsesión de estos tiranos por ser llamados ángeles del Apocalipsis. Tal vez era su manera de tener un título que sonara poderoso y temible ante los religiosos. En fin, antes de ser apóstol, Naasón ya tenía una reputación bastante manchada. Era un secreto a voces que Naasón tenía amantes de planta desde su adolescencia. Incluso su padre lo sabía y aún así lo preparó para ser su sucesor. Aunque eso tampoco debería ser sorpresa para nadie, porque los dos eran iguales. Naasón usaba los mismos métodos que Samuel, su padre, pero dicen que él era mucho más agresivo y déspota. Incluso hay víctimas que dicen que su sentimiento hacia Samuel era de amor, pero con Naasón solo sentían miedo. Reclutaba a mujeres de la misma manera que su padre y las iba preparando para poder entregarle lo más valioso que tenían al apóstol. Este hombre tenía jóvenes asignadas para que los satisfacieran sexualmente todo el día. Dicen que una de sus reglas espirituales era despertar y dormir con un acto sexual, y esto con diferentes víctimas en cada ocasión. Claro, entre más íntimo era el círculo, más depravado. Se practicaban cosas como el BDSM, orgías, incesto y la zoofilia. Este desgraciado tenía grupos en todas las ciudades a donde iba. Una mujer cuenta que eran 5 o 6 grupos por ciudad y que cada grupo era de 8 a 10 jóvenes. Y es que, gente, recordemos que estamos hablando de una iglesia que tiene ubicaciones en 60 países. Imagínate de cuántas personas abusó este enfermo, cuántas vidas dejó completamente deshechas a cambio de una supuesta gran bendición terrenal y la salvación eterna. Desgraciadamente, sus seguidores estaban tan manipulados y lavados del cerebro por la religión que les vendieron desde niños que la iglesia seguía admirando a este depravado. Lamentablemente no podían ver más allá de las vendas que les pusieron en los ojos y a las que ellos mismos estaban aferrados, porque si bien muchos no tenían ni idea de lo que estaba pasando, muchos otros, a causa de su fanatismo ideológico, fueron facilitadores del abuso. Y es que quienes eran conscientes de las atrocidades de la luz del mundo y su líder seguían alabando a su ángel del Apocalipsis, tanto que hasta le consiguieron el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México para recibir un homenaje. Imagínate, no era sorpresa entonces que este hombre se sintiera intocable. Sin embargo, la esperanza que se había perdido en las víctimas que permanecieron en silencio, de pronto resurgió en un momento inesperado. Por fin algo comenzó a cambiar. Una voz se alzó contra él, la primera chispa de resistencia que marcó el inicio del camino hacia la justicia. A través de
de Redil, Xóchitl Martín, hoy una de las principales voceras en contra de Nazón, rompió el silencio y contó su historia de abuso. Xóchitl tenía solo 9 años cuando fue forzada a actuar como sirvienta sexual de los líderes de la iglesia, incluyendo a Samuel Joaquín Flores y después a su hijo Nazón Joaquín García. Tras su acto de valentía, el movimiento de Xóchitl contra Nazón creció y de pronto más mujeres comenzaron a contar su historia. Solo 5 valientes se levantaron, pero solo esas 5 bastaron. Estas mujeres, conocidas como Jane Doe 1, 2, 3, 4 y 5, denunciaron anónimamente a Nazón Joaquín en Estados Unidos y proporcionaron la evidencia suficiente para su arresto. El 3 de junio del 2019, Nazón y 2 mujeres, Alondra Ocampo y Susana Medina, fueron detenidos en Los Ángeles y acusados de 26 delitos relacionados con el abuso de menores, tráfico de menores, producción, distribución y posesión de pornografía infantil, violación y extorsión. Una tercera mujer, Azaela Rangel, también estaba en la orden de arresto, pero hasta el día de hoy se encuentra prófuga de la ley. La gravedad de los crímenes de este delincuente y el riesgo de fuga hizo que le pusieran una fianza de $90 millones, la más alta de la historia de California y una de las 10 más altas de la historia de Estados Unidos. Pero irónicamente, como si se tratara de una mala broma, durante todo el juicio la iglesia lo siguió apoyando, incluso muchas de sus víctimas. A la congregación en general, los líderes les decían que el juicio era obra de Satanás, que lo mejor era no investigar nada de lo que estaba sucediendo, porque obviamente no querían que se enteraran de las atrocidades que había cometido su querido líder. Alondra Ocampo, quien le ayudaba a conseguir mujeres a Nazón, confesó y aceptó todo a cambio de una sentencia reducida de 4 años. Entre las cosas más escalofriantes de lo que contó es que estas monstruosidades venían sucediendo desde 1926. Todo había comenzado con Eusebio y además toda la familia sabía y participaba de esta vida degenerada. Gente, estos desgraciados cometieron casi 100 años de abusos sin consecuencias. Se cree que fueron miles de víctimas y en muchos casos se descubrió que la madre y abuela de las víctimas también habían sido víctimas de estas mismas personas. Alondra también fue víctima. Nazón Joaquín abusó de ella sexual y psicológicamente. Lamentablemente la programaron desde niña para convertirse en una facilitadora de los abusos de estos hombres. Su abuso comenzó a los 8 años a manos de Samuel Joaquín y años después continuó con su hijo Nazón. Así que prácticamente todos los abusos de los que se le estaba acusando junto con Nazón, ella también los experimentó por décadas. Desgraciadamente, en su mente completamente engañada y destrozada, ella estaba trabajando para el elegido de Dios. Las audiencias previas al juicio fueron muy complicadas, ya que no había evidencia física de que Nazón hubiera forzado a estas mujeres a hacer las cosas que les pedían. Y es que, amigos, al haber estado manipuladas desde niñas, no era necesario obligarlas. La realidad es que al pensar que estaban haciendo un acto agradable a Dios, o su miedo de perder su salvación, o ser rechazadas por su comunidad, era suficiente para que ellas accedieran. Como dijo una de ellas, no hay necesidad de ponerle un arma en la cabeza a una persona para hacerla que haga algo indebido. Lo que hacen es corromper los valores, corromper la moralidad. Pero gente, la injusticia más grande estaba por suceder. Tan solo 3 días antes de que iniciara el juicio, Nazón firmó un acuerdo que le dio únicamente 16 años y 8 meses de prisión a cambio de aceptar la culpa por 3 cargos de abuso a menores. Imagínate la decepción y el sentimiento de impotencia de las víctimas que le rogaban al juez que las escucharan y que se hiciera justicia. Sin embargo, al parecer, el juez Ronald S. Cohen no tuvo opción y aceptó el acuerdo. Sus palabras antes de cerrar el caso fueron: nunca dejo de asombrarme de lo que algunas personas hacen en nombre de la religión y de cómo se arruinan vidas con el pretexto de servir a un ser supremo. Después se dirigió a las víctimas con voz entrecortada y les dijo: en este momento me disculpo, mis manos están atadas, los abogados hacen lo que hacen, pero el mundo las ha escuchado, se los prometo. A los familiares les dijo que debía darles vergüenza por abandonar a estas mujeres y para terminar volteó con Nazón y le dijo: usted es un depredador sexual. Originalmente eran 26 cargos en su contra y una fianza de 90 millones. Este caso se trataba de algo sumamente serio, pero al final todo se redujo a una ridícula sentencia de 16 años. Y aún más frustrante fue saber que solo unas semanas después le redujeron la sentencia a 11 años y 8 meses por buena conducta. Hazme el favor, gente, tan solo hagamos la comparación con el caso de Keith Raniere, el líder de la secta NXIVM. A él le dieron 120 años por los delitos de pornografía infantil y trabajo forzado. O a Harvey Weinstein, un magnate cinematográfico, que le dieron 38 años por 3 cargos de violación. Pero a esta basura apocalíptica solo le dieron 11 años, porque supuestamente el ángel se portó muy bien en la cárcel. Sorprendentemente, a pesar de todos sus delitos y la propagación masiva de su caso, el día de hoy Nazón sigue liderando a la iglesia a través de llamadas y cartas. Sus miembros continúan defendiéndolo y considerándolo una persona íntegra. Afirman que la iglesia sigue firme y que esperan que pronto el apóstol del Señor sea liberado. En México también hay demandas civiles y penales en contra de Nazón, y las víctimas están pidiendo que otras personas también se atrevan a denunciarlo para que no salga de la cárcel, pues espera que él sea liberado en marzo del 2031. Ojalá el sistema no vuelva a fallarle a las víctimas
y se pueda hacer justicia para todas ellas. Amigos, este caso es un gran recordatorio de la importancia de proteger a nuestros niños y de no dejarnos llevar por cualquier figura de autoridad. Los hijos siempre deberían ser nuestra prioridad número uno. No podemos dejar que alguien más haga lo que quiera con ellos, ni siquiera a cambio de bendiciones. Algo que me gustaría dejar en claro es que esto en ninguna manera pretende ser una crítica en contra de la iglesia. Creo que las iglesias son lugares importantes, de los pocos espacios en donde se sigue hablando de valores inmutables y principios atemporales que nos hacen aprender y crecer como personas de bien. Sin embargo, la confianza depositada en figuras de autoridad o en instituciones, ya sea en el ámbito religioso o social, no puede ni podrá jamás sustituir la vigilancia y responsabilidad que tenemos nosotros como padres y cuidadores. La educación y la comunicación abierta comienzan en casa y son herramientas poderosas para empoderar a nuestros hijos y darles las habilidades necesarias para reconocer y enfrentar situaciones de riesgo de la mejor manera. Es sumamente importante de que los niños tengan la seguridad de que en sus padres siempre podrán encontrar un par de oídos atentos para escucharlos, un par de ojos para hacerlos sentir notados, una voz sabia para hacerlos sentir guiados y un amor incondicional que provea un refugio para hacerlos sentir protegidos. También recordemos que los hijos nos observan y están más conscientes de su entorno de lo que a veces podríamos pensar y son sumamente influenciados por lo bueno y lo malo de nuestras vidas. No es ningún secreto que los hijos imitan los patrones de conducta de sus padres. En este caso se podría aplicar el término transmisión intergeneracional del trauma, el cual describe cómo las experiencias traumáticas como el abuso pueden transmitirse de una generación a otra, no solo a través de acciones directas, sino también a través de patrones de comportamiento, creencias y valores internalizados. Date cuenta de cómo el ciclo de abuso siguió repitiéndose con cada apóstol. Y también por su parte, las mujeres que fueron abusadas después procedieron a participar indirectamente en el abuso de sus hijas al permanecer calladas y permitir que sus niñas fueran usadas de la misma manera que ellas lo fueron. Amigos, los padres tenemos una enorme responsabilidad de ser agentes de bendición y no de maldición en la vida de nuestros hijos. Es necesario que de vez en cuando nos detengamos a reflexionar en nuestras acciones, en nuestra forma de pensar y en lo que estamos transmitiendo a los demás, en especial a nuestros hijos. Porque si somos honestos, todos tenemos en cierta medida algunos patrones y comportamientos de los cuales no estamos muy orgullosos y que definitivamente no nos gustaría heredar a las siguientes generaciones. La buena noticia es que no es tarde. Los patrones se pueden romper, pero está en cada uno la responsabilidad de sanar el pasado, de cambiar la forma de pensar, de educar de la forma correcta y de decidir qué es lo que en verdad queremos heredarle a nuestros hijos. Y es que, amigos, mucho más importante que cualquier herencia material es heredar estabilidad emocional, valores inquebrantables, principios atemporales, amor a la sabiduría y una actitud de liderazgo ante las responsabilidades de la vida, la cual también se manifiesta a través de mentes fuertes que no se dejan manipular. Por último, gente, quisiera decir que si has sido víctima de abuso, lo siento mucho. Recuerda que esto no te define como persona y de ninguna manera definirá la vida de tus siguientes generaciones. El poder de romper el ciclo y de sanar está en tus manos. Por lo demás, no dejemos de alzar la voz ante las injusticias, ante la violencia y ante el abuso. Defendamos a las víctimas y pidamos a las autoridades justicia para todos aquellos que han sufrido. Sigamos educando y siendo empáticos con los demás para que ni la vergüenza ni el miedo sean causa de que un violador esté suelto en las calles. Porque, gente, solo así podremos crear sociedades más justas y libres de abuso, en donde cada individuo tenga el derecho y la oportunidad de vivir una vida digna y plena.